Es el espacio íntimo y libre, lleno de sensibilidad, emociones y experiencias, con el que transforma la realidad cotidiana en autenticidad, escapando de los marcos sociales y ofreciéndonos formas irrepetibles de edificarnos y aprender de nuestra historia y de nuestro presente. Cuanto más profundo es su universo íntimo, más podemos sentir y experimentar la vida y la condición humana de formas que solo él o ella puede crear, que llevando un riquísimo mundo interior por bandera, se resuman las fuerzas necesarias para domesticar lo imposible. Antonia Ester es una constelación en sí misma, una artista centelleante y pispireta que siente en su lienzo con una perceptibilidad rasgada, densa y antigua. Su obra no solo plasma el paisaje de la unión y la exuberante personalidad de su paisanaje, sino también su intensa relación emocional con este mágico entorno, captando su luz y sus sombras y dotando a cada pincelada de un significado pasional que trasciende lo visible. A través de objetos cotidianos que sitúa en composiciones pictóricas universales, convertidas en ventanas al alma humana, nos invita a adentrarnos en un espacio introspectivo donde lo externo y lo interno se fusionan en un mundo explosivo de dolor, belleza y vida. En esta ocasión utiliza un carburador que ejercía de guía y esperanza de los mineros en las entrañas oscuras de la tierra y se convertía en una señal arcana del acecho de la muerte, a transformarse en frío azul cuando los gases traicioneros invadían invisiblemente el aire. Comprender los ritmos de la tierra les permitía escapar de la muerte al borde de un segundo de vida. Antonia Ester tamiza esa luz azul por su universo femenino, recordándonos que la mujer, luz cálida y constante, actúa muchas veces como un carburador minero, transformando su luz en gestos subliminales y en silencios, por intuición, amor o sabiduría, en los momentos en los que el hombre no llega a apreciar un peligro inminente, demostrando que su mujer empoderada tiene más recursos para sobreponerse a las trampas invisibles de la vida. Os invito esta noche a sumergiros en esta mágica y azul ilusión. He dicho. Y ahora, te lo he puesto difícil, macho, lo siento. Voy a ceder la palabra al artista de la obra de arte en la cual Antonia Ester ha expuesto su obra de arte, que es nuestro querido José Manuel Chacón, que todos conocen. ¿Qué tal? El arquitecto. Bueno, sabéis todo que es el arquitecto del museo, lo he dicho de una manera poética. Yo también te agradezco a Tony que me haya llamado para contar algo. Yo voy a contar un poco porque no me lo he preparado también como el porque no lo soy, no soy cronista y yo tengo un poquito más de derecho a hablar un poco desde la improvisación. Yo conocí a Toña hace un año y pico en otra exposición, un poquito antes de la exposición, en una conferencia. Estabas preparando una exposición de bodegones, cantantes y sonantes, que yo creo que lo hemos visto. De hecho hay un cuadro por aquí que se permanece de esa exposición. Y tengo seguramente el honor, no sé, sino que me corrija ella, de comprarle el primer cuadro de aquella y decirle que en el móvil me enseñó, yo no sabía cómo pintaba ella, me enseñó en el móvil lo que estaba haciendo, quedaban unos meses a lo mejor para la exposición, una semana, y le dije, quiero que me guardes este. Efectivamente me lo guardo, estuvo ahí expuesto en el vinagrero. Me consta además que creo que a nuestro alcalde, a Joaquín, le gustó y Toñi defendió mi cuadro y dijo, bueno, este está ya otorgado. Bueno, ahí lo tengo en el salón de mi casa. Más de 10 novios le salieron, pero... Bueno, eso es, la verdad es que a mí me llamó mucho, también como decía Gonzalo, ese universo interno que tiene Toñi. Viendo sus cuadros es ella misma, ¿no? Con esa, sobre todo ese formato y esa forma de representar la realidad tan particular y tan original, sin duda es ella misma. En aquel momento, yo no sé si hoy lo vas a hacer, pero en la inauguración de aquella otra exposición hasta cantó, bailó,
visión, hay muchos momentos en los que te enfrentas al edificio desde el primero en que tienes que empezar a pensar sobre qué es lo que debes hacer con un edificio como este, que todos conocéis, que era el antiguo liceo de la Unión, y a partir de ahí ya empiezas a poner el funcionamiento de la cabeza, muchas noches también de vigilia, porque tienes que llegar a hacer una obra que, bueno, pues por lo menos que sea aceptable o aceptada por la gente para la que está hecha, ¿no? Yo la verdad es que disfruté mucho, el resultado final yo creo que también quedé satisfecho con cómo ha quedado el edificio, y sí me gustaría comentaros yo la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Ver desde la idea como tú te la imaginas al principio, y en realidad eso es lo que somos los arquitectos, nos educan precisamente para imaginar antes que nadie cómo va a ser la obra al final, ¿no? Y todo ese proceso es muy emocionante, porque luego vas viendo durante los 2 años que has ido en la obra cómo efectivamente las cosas van encajando, y cuando ya tienes esa imagen de este espacio en el que está todo pensado al centímetro o al milímetro. Para mí también es un orgullo dentro de esa obra que se puedan meter obras como la que hubo de Lido Rico hace unos meses, o como la que inaugura, como la que ha habido antes y como las que habrá después, ¿no? Al final es una suerte de muñeca rusa, ¿no? de obra creativa dentro de una obra, Aparte de todo, que esto es un edificio que cada vez que vengo aquí, se inaugura ya hace 1 año y medio aproximadamente, y es un edificio que me sigue poniendo los pelos de punta, ¿no? Porque recuerdo justamente en este espacio una anécdota, y ya con esto termino, venía en la inauguración, vinieron unos unionenses, no me decía el nombre, no están por aquí, pero bueno, era mi amigo, uno de ellos de mi padre fue 30 años aparejado municipal del ayuntamiento, y yo los vi subir por ahí a los dos, y iban con lágrimas en los ojos. Se me acercaron con emoción, me presentó hombre, no voy a decir su nombre, a quien iba con él, y me dijo: es que mi amigo, cuando tenía 14 años, perdió a su padre en una mina. Nosotros, tanto la dirección técnica como Ángel Rocamora, que es el que ha hecho el tema de la musealización, en ese momento yo le busqué, los presenté, se abrazaron, y vimos que habíamos conseguido con la obra lo que queríamos, ¿no? Porque habíamos perseguido durante todo ese proceso que os he comentado, tan creativo como es el caso de Toñi también, que lleva mucho proceso de pensar y de saber qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, y cómo me va a quedar esto y cómo va a ser recibido por la gente, ¿no? En ese momento en que yo vi a aquellas 2 personas por las lágrimas de los ojos, nos dimos cuenta que de alguna manera habíamos conseguido que lo que habíamos pensado durante todo ese tiempo tuviera ese fruto deseado, ¿no? Y es lo que yo espero que Toñi consiga también con su obra de hoy, que al fin y al cabo también estás contando procesos también de la vida de la Unión, tan vinculadas a la vida de la Unión, a las costumbres de la Unión, como pasó también con los bodegones cantantes y sonantes, y como es justamente lo que queremos contar en este edificio, con todo lo que seguramente ya todos vosotros habéis bajado a la mina por esa escalera, y ya veis, y el que no, pues no sé a qué estáis esperando. Ahora, como estamos en familia, me vais a permitir que presente a mi amiga Tere, como sabéis, concejal de muchas cosas muy importantes, y que nos va a decir unas palabras en nombre del alcalde. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que tengo que decir es que el alcalde le habría encantado estar aquí esta noche, me consta. Está de viaje y no ha podido estar, pero bueno. Y bueno, y luego darte las gracias, Antonio Esther, porque nos lo das todo, como ciudadanos, como ayuntamiento, siempre estás colaborando con nosotros, aportas todo lo que tienes y lo haces de corazón. Siempre presentándonos todos tus proyectos y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Pero antes me vais a permitir, porque ella nos va a hacer, no sé si una performance, pero nos va a llevar por la obra, un recorrido. Recordaros que hay un vídeo que ha sido, digamos, cortesía de Antonio Gómez, don Antonio Gómez, sobre ¿se puede llamar performance? El proceso, el inicio de todo este trabajo. El bodegón en el Vinagrero, que fue un proceso además que yo vi en directo,
lo podéis ver después de que ella nos cuente la obra. Dejo ya la palabra a Antonio. Me habéis puesto la boca seca, me habéis puesto nerviosa, no tengo ganas de llorar, esto no es ni dormir. Bueno, pues, primero daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos y a los que no están, porque no ha podido ser. Por motivos logísticos cambiamos una fecha y entonces pues la vida sigue y no ha podido venir tanto Joaquín como el director de ICA, que también se lo agradezco mucho, a Manuel Cebrián, porque gracias a ICA y a Joaquín, que eligió este museo, yo hice un proyecto, lo presenté y le gustó. Muchas gracias, Esteban, por venir. Y le gustó muchísimo la idea porque encajaba mucho en este museo. Claro, ellos me preguntaron, pero este proyecto es que es solo para el museo, porque el proyecto ese es para toda la región. Y les dije, no, se puede poner en toda la región porque hay una historia, pero yo lo he pensado para un museo minero. Y otra cosa, ¿verdad? Y entonces, pues, la verdad que la luz azul, que es así como se trabaja, o sea, como yo he titulado esta última parte de mi proceso en la investigación de la minería, este proyecto se llama así porque se lo dedico a mi suegro, porque él fue quien nos contó, a mi marido y a mí, que el carburo, la lámpara minera, cuando quemaba su luz es blanca y cuando quemaba metano se volvía azul. Y entonces eso le había salvado la vida muchas veces. Él nunca había hablado de su proceso de la minería, jamás, porque no quería. Pero en sus últimos años, con mi marido, se abrió y empezó a contar una serie de historias que a mí me enamoraron. Él había sido minero desde los 8 años. Su madre vino aquí con 9 hijos, junto con él, su marido, que murió enseguida, y ella queda viuda. Hablo de la abuela de mi marido. Esa mujer vivió 102. Vivió 3 siglos. La madre de tu padre. Ah, es verdad, sí, justo. La materna vivió 3 siglos y la abuela paterna, por lo menos, tuvo 9 hijos, de los cuales trabajaron todos en la mina, su padre de 8 años, y nos contó una serie de historias. Y a mí lo que más me fascinaba, y la grandeza, tal, pero me fascinaba que decía, mi madre se queda viuda y se rejunta con eso, porque entonces una viuda con 8 hijos que hacía, y era como un castigo de que esa mujer hubiera tenido que buscarse la vida. Luego mi suegra, que también, el minero, nos contaba toda la vida de mi suegro. Todas esas mujeres a mí se me quedaron en el tintero. Cuando yo empiezo a estudiar la historia de bodegones cantantes y sonantes, la historia de la Unión, la historia de cuándo comienza aquí la vida de la minería real, es en 1840, con toda la migración de toda la gente que viene de Andalucía. Y entonces ahí es donde empieza toda esta historia que yo os quiero contar. Y en mi cabeza, porque yo mi cabeza la tengo así, a la luz de un carburo, yo me imagino que el carburo es, la lámpara minera es el narrador, desde 1840 hasta la actualidad. Porque realmente lo único que ha llegado a nuestra actualidad es una lámpara minera que hoy día es el máximo galardón del Festival Internacional del Parque de la Mina. Y entonces él es quien nos cuenta la historia, su luz era un aviso de peligro, que quizá mucha gente no quiso ver que la minería sería finita y que habría que tener un plan B. Y entonces esas mujeres que nunca aparecen en la historia de cuando sea la Unión Minera, pues es a las que yo les dedico todos mis cuadros casi. El paisaje que fue el que realmente lo sufrió y las mujeres, madres, esposas, hijas, viudas, todas las mujeres que había en la ciudad que trabajaban en mil cosas, que también estaban aquí y nadie hablaba nunca de ellas. Ya fueran ricas, pobres, maestras, tenderas, prostitutas y camareras, todas las mujeres del pueblo. Entonces, pues ahí empieza mi recorrido. Y ahora, pues todo en procesión. Aquí, en esta parte, he querido simbolizar donde empieza la historia de la Unión. Aquí lo voy expresando a través de los carburos. Hay 3 fases. En mi cabeza, como ya os he dicho, que no está muy allá,
Yo me imagino la edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce de toda la minería. El carburo, como he dicho, para mí ha sido el hilo conductor que os va a ir explicando, porque lo vais a encontrar en todas las obras. Aunque yo las explique, luego vosotros ya interpretaréis, sacaréis y a cada uno le dirá algo. El formato ovalado para mí es como... me recuerda a los camafeos antiguos, de donde estaban los retratos de aquellas personas que querían recordar a sus seres queridos, el que moría. Pues eso es para mí el símbolo del óvalo, y por eso he querido meter el recuerdo de cuando aquella gente venía en carretas, cuando de repente las madrugadas se hacían un poco más llevaderas, si había algo de alcohol, un vino, un coñac, el soberano que siempre está presente, ya que nosotros somos el pueblo, el segundo pueblo de toda España, que aquí don Pedro Domés nos trajo un premio porque éramos los que más consumíamos coñac. Son anécdotas que en este pueblo existen como muchas otras. Y luego el carburo de plata, que yo se lo dedico a las madrugadas flamencas, cuando ya aquella gente empieza a desarrollar un palo totalmente digno y genuino de nuestra época, o sea, de nuestra tierra, y que ahora mismo el Festival del Cante de las Minas, si no cantas mineras, no te lleva su galardón. Por lo tanto, han sido los 3 tributos que le he hecho al carburo. En este trocito de pared llega el modernismo, llega la explosión de la riqueza, lo nuevo, toda la arquitectura y sus paisajes, y aquí un carburo de oro todavía nos dice que hay una gran riqueza. Con ellos llegan los cafés cantantes y los tablaos, que fueron tan prolíficos como personas había. Decían que había más tablaos casi que personas dentro de la Unión. Eso será una leyenda, pero yo creo que visto lo visto de cómo bebíamos coñac, puede ser totalmente real. En la zona, yo te digo, las únicas personas masculinas que encontraréis serán estas. El resto, o no hay, solamente hay paisajes, o hay mujeres. Aquí en el mercado público, cuando aún era un mercado, pues una señora, pues yo simbólicamente le voy cortando la cabeza a los pescados, porque realmente, luego, un poquito más para adelante, hablo de lo que nunca se dedica un poco de tiempo, también es minero. Y entonces también le dedico unos cuadros y le hago un resumen. En la época de la explosión del modernismo, las mujeres también, había otras mujeres que eran más pudientes, pero esta, por ejemplo, parece como un poco más aburrida, un poco más mayor, que está como vigilando a la otra, que parece ser que la lleva para sacar novio, pero aquella no está por la labor. Yo creo que estaba ya estudiando, podría ser alguna María Cegarra, que estaban intentando ser un poco más. Y ser un poco más independientes, estudiando. Era otra época en la que las mujeres tenían, las que tenían dinero, otras aspiraciones, así, otras no. Pero las que no tenían, pues había que trabajar o ir al mercado. Y el resumen de aquella época lo continuó en el pueblo de la Unión, perdón, de Portmán. Que la Unión y Portmán en aquel momento ya eran uno, casi, si me escucha un portmanero me va a matar. Alguna habrá. Y el primero de todos, ir pasando. Es que este trocito es muy estrecho. Este trocito es muy chiquitito. Los títulos y las cartelas en realidad hablan del simbolismo que lleva cada uno. Estos 3 cuadros son el resumen, para mí, de lo que le ha sucedido a Portmán desde que empezó la minería. Portmán, pueblo pesquero y minero, y a la luz del carburico surzo mi cartelismo. Se lo dedico a aquellas mujeres. Esto es una anécdota que me contó una compañera, que su abuela cosía calcetines mientras que esperaba desde el pueblo. Esto es una imagen que yo, bueno, la pinto por supuesto a mi manera, pero es una imagen de la bahía de Portmán cuando realmente el agua llegaba hasta el final. Este sería el club náutico mirando hacia el lastre. Y entonces pues yo me imagino a esa señora surciendo calcetines esperando ver que llega su marido a casa con el carburo de repuesto de ella, cose. Y llegó Roberto, y del pueblo pesquero y minero solo quedó el carnero. Y toda la arena negra cubre hasta la orilla y más para allá. Entonces pues este resumen de una época, cuando llega Roberto, termina en 2024, actualmente en la playa del Lastre, y yo donde pongo mi sombrilla, ya no nos importa qué es lo que ha pasado, ya podemos bañarnos y a bañarnos todo el mundo, y si no cabemos, pues nos hacemos hueco.
Entonces, en estos 3 cuadros yo hago un resumen de mucha historia, pero creo que lleva la esencia. Y después de toda esta historia, yo llego a la conclusión, si os vais fijando, en todos hay carburos, en todos hay símbolos donde se puede ir viendo lo que sería mi narradora, o mi narradora imaginaria. Y yo me imagino, cómo no, pues claro, que el palo de la minera tenía una musa. ¿Y cómo no va a ser esa musa? Pues una de mis mujeres. Pero claro, yo me doy cuenta, hago la minera porque la taranta tiene el taranto, pero la minera no tiene el minero. Entonces yo digo, qué casualidad que nuestro palo más genuino, más minero, y que sin él no puede ganar la minera, no tenga masculino. Siempre femenino. Y el carburo, todo el mundo le dice la lámpara minera. Entonces yo voy siempre tirando del hilo de que si lo femenino, lo masculino no tendría ningún sentido. Y a mí eso me encanta. Entonces yo lo acentúo. El resumen de nuestro palo, lo más importante que ahora mismo tiene el Festival del Cante de las Minas, es porque el único carburo que ahora mismo podemos conservar y vivo y en el recuerdo es el galardón, el máximo galardón que se le da a quien gana el Festival del Cante de las Minas. Pero cuando el festival se convierte de nacional a internacional, ahí está, en 1885, y le hago un cameo al cartel de aquel momento que era José Garza. No cojo el del 86 porque ese era el Ángel de Paco Conesa y era muy difícil, era hacerlo así chiquitico. Y entonces hago el de José Garza. No, es porque también es una lámpara. Y entonces digo, qué casualidad que además era la lámpara minera, el cartel que justo en ese momento, cuando cambia de nacional a internacional, esas casualidades de la vida que yo voy enlazando y voy creando. Así a lo tonto me tiro un año trabajando. Y en esta pared, en estas 3 paredes, la historia para mí había prácticamente culminado, pero yo quería dejar volar mi imaginación, las técnicas modernas, a través de... A mí me gusta mucho, soy muy ilustradora, muy ilustrativa, y me gusta mucho trabajar con agua, con técnicas de tinta, mezclando spray. Entonces empecé a dejarme llevar y de repente los resultados me gustaron mucho. Y entonces esta para mí es como la obra que resume todo lo que en esta exposición yo digo. Están las minas, está la decadencia, está el cobre, el plata, el bronce, pero al mismo tiempo también está, como si dijéramos, la actualidad a través de esos colores chillones, llamativos. Y lo digo aquí en esta frase, la luz azul aparecía cuando había gases tóxicos, porque como todas las cosas en la vida, los avisos son para hacerles caso, y si no les hacemos caso al final pasa lo que pasa. El carburo, el cabezo, el castillete, toda esa amalgama que yo ya voy jugando más bien con la estética de ahora, intentando que lo de antes se convierta, como si dijéramos, en una mezcla para que ahora mismo lo podamos tener presente sin tener que recurrir a una fotografía. Entonces por ahí voy yo intentando dejar que mi imaginación vuele y llego a lo que ha sido la portada del catálogo, porque no podía dejar que en esta fluidez creativa no hacerle otra vez un buen homenaje a Portmán. Por lo tanto, este carburo es carburo y Portmán, porque vuelve a ser la bahía, y el carburo azul con muy poquitos restos dorados es como para mí lo más representativo que a mí me lleva a investigar todo esto. Y en aquella pared del fondo está lo que yo le llamo el pantocrátor minero. Para los que no lo sepáis, el pantocrátor es la iglesia románica era donde estaba la imagen de Jesús con los cuatro apóstoles. Pues nuestro pantocrátor sería el carburo, la lámpara minera, la minería, todo resumido, pero ya no busco un carburo de antes, sino ya lo intento traducir en carburo actual del premio que ahora mismo se da dentro del festival. Y entonces, esos 4 apóstoles, pues yo le hago un amanecer, un atardecer, un anochecer con un poquito, como si fuesen los 4 momentos que el minero podía ver cuando entraba, cuando salía.
Y en el centro le doy un poco los diferentes libros que me tomo de la pista. Después del 4 hago en el medio. Solamente hay un cartelete sobre las nubes, porque de la minería ya no queda nada más que la remata. Y a los lados están un modelo que es dedicado a Concha, la Peñaranda, y el otro a Emilia Benito, que fueron las dos mujeres. Actualmente está encarnada Fernández, pero está viva y me parece una característica que un cuadro a ella, porque a lo mejor le gusta bien ahí. En realidad son las dos mujeres que sacaron de aquí, de nuestra tierra, las mineras, las tarantas, las cartageneras. Concha, la Peñaranda, la cartagenera que le llamaban, sale de aquí, se fue a Sevilla, triunfó, pero cuenta la leyenda de las crónicas que no se sabe si murió en Valencia a manos de un bramán o un marido que se echó no la dejó volver a casar. Ahí está, porque hay crónicas de los dos tipos, ahí está la leyenda. Pero en cambio Emilia Benito triunfó, era una artista famosísima en 1910, ya era bonita, y ella se fue de aquí, de España a México, donde allí no le queda bien. Y en 1986 muere, así, o sea, que intentan repatriar el cadáver, pero no lo consiguen porque no reciben el suficiente dinero y es enterrado. Entonces esas dos mujeres, al lado del resumen que yo hago de lo que nos ha quedado de la minería, de los momentos, y pero quería decir que allí están los catálogos con la canción del cataloguito. Coja usted un cataloguito, porque Brasil de verdad. Coja usted un cataloguito, ahora lo elija un cuadrito, para lucirlo ahí en su hogar. Y ya podéis disfrutar tranquilo, que ya no doy más la paliza. Muchas gracias. seguramente sabía mucho más de lo que iba a pasar de lo que nosotros nos pensamos. Si vosotros queréis saber de nuestra historia, qué es lo que sucedió y cómo la cuentan las mujeres, sus paisajes y sobre todo los carburos, venid a la Luz Azul, al museo.
os animo a toda la gente de La Unión y de los que no sois de La Unión a que paséis por aquí, por este rincón